perico, un cafecito nos tomamos al final, amén. Meditemos un poco en la palabra de Dios. Quiero que vamos al Salmo capítulo 8 y luego vamos a el libro de Jueces. Quiero compartir en esta noche acerca de una sencilla meditación. La comodidad, un enemigo silencioso. Si quiere colocar la comodidad, un enemigo silencioso. Leamos en el Salmo capítulo 8 una corta reflexión, pero quiero colocar 5 ideas, 5 pensamientos basados en la vida de Sansón en esta noche. La comodidad, un enemigo silencioso. Leamos el Salmo 8 en primer lugar para mirar allí algunas cositas que encontramos en este pasaje. Libro de Salmos, capítulo 8. Leamos los cortos 9 versículos. Son 9 versículos lo que encontramos aquí en este salmo. ¿Están conmigo? Dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Están conmigo? Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, ¿qué dice? Fundaste la fortaleza. ¿A causa de qué? De tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y del Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Y qué dice? Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre ¿qué? Sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo ¿qué? Las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y termina: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén y amén. Este salmo nos muestra, hermanos queridos, la gloria de Dios y también nos muestra la honra del hombre. El hombre en su estado original nos muestra que era honroso, era glorioso el hombre. Ahora, escúcheme bien, hermano, lo que voy a decirle en esta noche acerca de algunas cositas que yo quiero que entendamos en esta noche. Yo pienso que muchos de nosotros estamos parados o sentados más bien en un lugar que no nos corresponde. Este texto aquí nos muestra a un hombre totalmente diferente, nos muestra a un hombre en autoridad, en un hombre que tiene señorío, es un hombre dinámico, pero creo que nosotros hemos entrado como en una posición de mucha comodidad y de mucha quietud en la vida. Ahora, pienso, hermano, que hay muchos guerreros que están dormidos. Muchos guerreros que están dormidos. Hay muchos talentosos que aún están dormidos, que no están funcionando para lo que Dios les creó. Aquí tenemos un hombre que tiene honra, un hombre que Dios creó totalmente diferente. Uno mira ahora muchos, sobre todo en la iglesia cristiana, uno ve muchas personas que uno sabe que tienen talentos, pero que están dormidos, necesitan ser despertados. Ahora, yo pienso que el plan de Satanás es mantener a la gente quieta, hermano. Es como un diseño, es un plan del enemigo
para que tú no desarrolles ni funciones en lo que Dios quiere que tú hagas en el reino de Dios. Por eso digo que estamos sentados o ubicados en un lugar que no nos corresponde. El hombre que Dios creó originalmente es un hombre totalmente diferente. Pero Satanás, por otro lado, Satanás ha diseñado como un plan para mantener quieto a los hijos de Dios. Y eso es lo que yo veo, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, en el ejemplo que les voy a mostrar en esta noche. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13. Y quiero que miremos en la vida de Sansón algunas etapas por las cuales yo veo que pasó este hombre. El libro de Jueces. Empecemos leyendo en el capítulo 13. Porque allí quiero que miremos algo en la vida de Sansón. Jueces, capítulo 13. Vamos a leer los versículos 2 y 3. 2 y 3. ¿Están conmigo? Jueces, capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, la cual se llamaba, ¿cómo? Se llamaba Manoa. Y su mujer era, ¿qué, hermano? Era estéril y nunca había, ¿qué? Tenido hijos. Tenga en cuenta eso. Mire el problema que había en esta casa, en esta familia. Y esta mujer dice, a esta mujer apareció ¿quién? El ángel de Jehová, y escuche bien, y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido ¿qué? Hijos, pero concebirás, ¿y qué pasó? Y darás a luz un ¿qué? Ok, mire hermanos, esta familia estaba metida en un molde. Había una limitación tremenda en la vida de esta familia. ¿Cuál era la limitación allí? ¿Cuál era el obstáculo allí? ¿Ah? Sansón viene de una familia que no podía tener hijos. Allí lo dice el texto. Había un molde allí, había una limitación para esta casa y para esta familia. Volvamos al versículo 2 porque quiero que enfaticemos nuevamente en eso. Mire de dónde viene Sansón. Viene de una familia, dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era ¿qué? Estéril. Y note esto, y nunca había ¿qué? Nunca había tenido. Había un molde allí, había algo que limitaba esta casa, limitaba esta familia, porque había esterilidad allí. Había esterilidad. Y vuelvo al versículo 3. Vamos allí. Y esta mujer dice, mire, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril. Mire el molde, el obstáculo, la maldición. El ángel le menciona la maldición y dice, y nunca has tenido hijo. Ahí está el obstáculo. Nunca has tenido hijo, pero, escuche bien, concebirás y darás a luz ¿qué? Mire lo que hace allí Dios. Dios rompe este obstáculo. Dios le dice a esta mujer, tu casa nunca ha habido bendición en este sentido. Tú has sido estéril, nunca has tenido un hijo, pero quiero decirte algo. Desde hoy en adelante te digo que tú vas a concebir un hijo, se va a romper esa maldición. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Miren lo que había puesto Satanás sobre esta familia. Había puesto un molde, una limitación allí, un obstáculo, un impedimento que estaba sobre esta casa y sobre esta familia. De ahí viene Sansón, hermano. Sansón viene de este es su origen. Era una familia que tenía esta limitación.
Su casa tenía este obstáculo. Su casa, sobre su casa había esta maldición. Pero escuche bien, si usted sigue leyendo, usted encontrará, mire lo que dice. El versículo 7. Y me dijo, he aquí tú concebirás, le está contando a su esposo, y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no beberá vino ni sidra, ni coma cosa inmunda, porque este niño será ¿qué? Nazareo a Dios desde su nacimiento. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Ahora, Dios aparece nuevamente, el ángel aparece nuevamente. ¿Qué es lo que quiero que note usted aquí de Néstor, hermano? El enemigo había colocado un obstáculo sobre esta familia para que haya la bendición de tener un hijo. Había un obstáculo, había un molde allí, había una maldición sobre esta casa que impedía que esta familia tuviera la bendición de tener un hijo. Había una limitación allí. Y esto es lo que quiero resaltar, hermano. El enemigo siempre trabajará para que tú no funciones, para que tú no seas activo en el reino de Dios, para que tú no desarrolles tu talento, tu don, tu habilidad, tu capacidad. El enemigo allí estará siempre poniendo obstáculos para que tú seas una persona que siempre esté sentada, siempre esté quieta, cómoda, por llamarlo de alguna manera, pero nunca haciendo la obra de Dios. Y es necesario romper ese molde, es necesario quebrantar esa maldición, porque en el reino de Dios todos tenemos que funcionar, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer la obra de Dios. Su padre y su madre creyeron a Dios, por eso que el ángel les dijo de que les daría un hijo. Y note usted, desde ese día se rompió esta maldición y se rompió este molde. Ahora, esta es la primera cosa que quiero que notes en la vida de Sansón. Él viene de un hogar estéril, de una familia que tenía una maldición, de una familia que tenía un molde que impedía que pueda haber la bendición de un hijo. Pero Dios vino y visitó esta casa, y esta casa fue libre de este molde, de este obstáculo que había allí. Y más adelante vemos que Dios cumplió la promesa. Pero avancemos un poquito. El segundo pensamiento que quiero. Más adelante en el versículo 4 del capítulo 13. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será, ¿qué dice? Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y el 7, y me dijo, he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será, ¿qué dice? Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y el versículo 12 al 14 dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él?
13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que él mande. Y el versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre ¿qué? Sansón. Y el niño creció y Jehová ¿qué? Ok. La segunda cosa que veo en Sansón, no solamente Sansón viene de una familia, de un lugar donde había un molde, donde había una maldición, donde había un obstáculo, un impedimento del enemigo allí, sino que este niño, escúcheme bien, nació ungido desde el comienzo, desde que nació es ungido, con un propósito nació. Había una unción desde pequeño en esto. Mire todo lo que Dios dice que este niño sería. Sansón venía ungido desde que nació. Cuando nació venía con la unción de Dios y Dios le dio esta unción desde el comienzo. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? Hay muchas personas que están quietas, pero ya vinieron con la unción. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, ya vinieron con un propósito de Dios? Desde el nacimiento, desde que usted estaba en el vientre, usted tenía un propósito de Dios. Ya usted venía marcado por Dios, pero ¿sabe qué? Aún sigue usted quieto, aún sigue usted sentado allí sin hacer nada, y con la unción de Dios sobre su vida. Dios lo ha marcado a usted desde el comienzo, pero usted sigue quieto. Usted no está funcionando en el reino de Dios. Qué increíble, hermano. Muchos de nosotros, yo cuando pienso en mi vida, por ejemplo, yo digo, claro, Dios me marcó a mí desde el vientre de mi madre. Dios me ungió desde mucho antes de que yo empezara a funcionar en el reino de Dios. Hay personas que ya han sido marcadas, vinieron marcadas para cumplir un propósito de Dios, pero aún siguen sentados, no hacen nada en el reino de Dios. Siguen en ese molde. El enemigo los mantiene allí sin poner a funcionar su don, sin poner a funcionar su talento, su habilidad. Este joven, este niño, desde el vientre, desde pequeño, Dios dice, será un nazareo para Dios, será un hombre consagrado para Dios, será un hombre entregado a la obra de Dios, y desde pequeño viene marcado por Dios. Este es el segundo momento que resalto en la vida de este hombre. Avancemos un poquito en la vida de Sansón. En el capítulo 13, el versículo 25, mire lo que dice. Y el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y ¿qué pasó? Y Estaol. El versículo 25. Y el capítulo 14, versículo 6, mire lo que dice, capítulo 14. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó ¿a quién? Al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Versículo 9. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, ¿qué dice allí? Les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Y el capítulo 15, versículo 15, mire lo que dice aquí. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Sansón nació, viene
de un hogar que tenía una maldición, que tenía un molde, que tenía una limitación. Dios viene allí, da una palabra, sus padres creyeron esta palabra, se rompe ese molde y nace Sansón. Pero este niño nació con unas promesas muy especiales, nació ungido desde pequeño, nació marcado por Dios desde pequeño. Dios dijo, será un nazareo para Dios. Pero en tercer lugar, mire el tercer momento que veo en la vida. Este hombre empieza un ministerio poderoso. Mire cómo empieza el ministerio de este hombre. El versículo 25 del capítulo, lo resalto, del capítulo 13. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora. ¿Y qué dice? Mire, el ministerio de este hombre empezó de una manera tan poderosa, tan fuerte. Su ministerio fue excepcional. Cuando usted lee todo el capítulo 13, usted encuentra que Sansón empezó a caminar ministerialmente en un tiempo increíble. Era un hombre que levantaba la mano y sus enemigos eran derrotados poderosamente. Dios lo usó, lo ungió poderosamente. Pero todo empieza rompiendo ese molde que inicialmente había allí. Y este hombre lo vemos aquí ahora siendo usado poderosamente por Dios de una manera muy especial. Dios quiere usarnos grandemente, hermano. Dios quiere usarnos grandemente. Pero en el capítulo 16, versículo 1 en adelante, quiero que leamos allí, porque allí empieza a pasar nuevamente otra cosa. Mire lo que se presenta allí. Cuando este hombre está en su mejor momento ministerial, algo pasa en la vida de este hombre. Capítulo 16 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se le echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti
y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 quejadas de mi cabeza con la tela y las asegurares con las estacas. Y ella le aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, ¿qué pasó? Arrancó las estacas del telar con la tela. Ok, aquí vemos nuevamente Satanás en el momento que ataca a Sansón. En ese momento, escúcheme bien, cuando él era más fuerte, cuando era un hombre poderosamente usado por Dios, cuando está desarrollando un ministerio, cuando Dios le está usando, está quebrantando a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sabe qué pasa? Entonces el enemigo viene con él con tremendas fuerzas, y Sansón termina regalándole a Dalila todo lo que Dios le había entregado, todo lo que Dios le había dado. Ahora, Sansón sabía esto. En el libro de Jueces, el capítulo 6, versículo 20, mire lo que dice aquí. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, ¿qué dice? Se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos queridos, mire cómo el enemigo quiere mantener a una persona. Una persona que nace de una manera milagrosa. Una persona que viene de un hogar donde había una maldición de esterilidad. Un hogar que tenía un molde, que tenía un obstáculo. Dios rompe esto. Este joven nace con unas promesas maravillosas, nace ungido. Hay gente que nace ungida, pero escúcheme bien, él empieza a desarrollar un ministerio poderoso, un ministerio grande, y cuando él está en este tiempo tan maravilloso, cuando sus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, están siendo derrotados, el enemigo vuelve a él, lo empieza a molestar nuevamente, y él empieza entregando todo lo que Dios le había dado. Y ahora lo vemos en un momento muy triste en la vida de Sansón. En el libro de Segunda de Crónicas, Dios había dicho algo y Sansón lo sabía. Segunda de Crónicas, capítulo 15, el versículo 2. Quiero que lean esto, miren. Quiero que lean esto. Y esta es la clave en la vida, hermano. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15 y el versículo 2. Mire lo que Dios había dicho. Dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, seré hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también, ¿qué dice? Ok, esto fue dicho, hermano. El que busca, el que sigue a Dios, el que le cree a Dios. Y este hombre conocía esta verdad. Este hombre conocía esta verdad. Hermanos queridos, cuando usted y yo dejamos de buscar a Dios, cuando usted y yo nos apartamos de la mano de Dios, la Biblia dice que Dios se aparta de nuestra vida. Entonces aquí tenemos en la vida de Sansón, Satanás una vez más molestando, derrotando la vida de este hombre. Y un momento más en la vida de Sansón. En el capítulo 15, 16 y el versículo 26. Quiero que miremos algo más. Capítulo 16 de Jueces. Vuelva allí.
y el versículo 26 en adelante. Este es uno de las etapas finales en la vida de este hombre. Mire lo que pasa aquí. Dios le da una última oportunidad. Versículo 26 dice: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y el versículo 31: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel. ¿Qué dice? Ok. ¿Qué es lo que vemos en esta parte final? Dios le da una última oportunidad. Es el último momento en la vida de Sansón. Escúcheme bien. ¿Cómo termina este hombre? Termina mal, hermano. Termina mal. Termina mal. ¿Qué es lo que quiero que usted entienda en esta narración que le hago de la vida de Sansón? Hermanos, cuando usted lee el Salmo capítulo 8, usted ve un hombre con honra, hermano. Usted ve un hombre lleno de gloria, un hombre que tiene autoridad, pero es un hombre que depende de Dios. Pero por otro lado, yo quiero que usted note cómo el enemigo puede complicarle la vida los 40, los 50, los 60 años a una persona, hermano. Una persona que lo vemos que nace en un hogar donde había un problema, había una maldición, había una esterilidad, había algo que limitaba, no se podía tener hijo ahí. Mas sin embargo Dios viene allí, envía un mensajero, esta maldición se rompe y nace este niño, pero es un niño que nace ungido desde el comienzo. Nace ungido desde el comienzo. Y más adelante lo vemos desarrollando un ministerio poderoso que Dios le había prometido desde el comienzo a sus padres. Pero en ese momento, cuando él es más fuerte, cuando Dios lo está usando y los enemigos de Israel están siendo quebrantados, lo vemos allí matando filisteos, lo vemos allí derribando los enemigos, el enemigo vuelve nuevamente allí y vemos que este hombre empieza a entregar todo lo que Dios le había dado, lo empieza a entregar a estas mujeres, especialmente a Dalila. Lo vemos allí entregando todas estas cuestiones que Dios le había dado. Y por último vemos este momento cuando él le pide una nueva oportunidad a Dios y le dice, ahora él está en el templo de los filisteos, allí él está haciendo escarnio de ellos y él ora allí y le dice, Señor, dame una oportunidad de tomar venganza de tus enemigos. Ya está sin ojos, ya está totalmente derrotado y Dios le da la respuesta a esta oración y allí mueren los filisteos. ¿Qué es lo que quiero que vea aquí, hermano? Quiero que vea esto, mire. Cómo una persona que tiene tanto propósito de Dios en la vida puede terminar tan mal.
Una persona que desde el vientre, desde antes de nacer, Dios ya lo ha ungido para ser un pastor, un ministro, un siervo en la casa de Dios, un utensilio valioso de honra en la casa de Dios. ¿Cómo el enemigo puede interrumpir la vida de esa persona? ¿Cómo el enemigo puede truncar ese plan? Este hombre es un ejemplo de eso, hermano. Es un ejemplo de eso. Este hombre pudo ser recordado de otra manera. Este hombre pudo haber sido la inspiración en otro sentido en la vida de muchas personas, pero lo vemos aquí terminando de esa manera, sencillamente, hermano, sencillamente porque el enemigo también trabaja. Y una de las cosas que yo he visto es que el enemigo tiene una estrategia de mantener a la gente sentada todo el tiempo y que usted no funcione en lo que Dios le ha dado a usted. Esa es una arma del enemigo. Mantener a los creyentes nacidos de nuevo, ungidos muchos de ellos desde antes de nacer, con un propósito de Dios desde antes de nacer, pero los mantiene amarrados, los mantiene atados, los mantiene en un molde. No funcionan, no sirven, no ponen su talento, su capacidad, no la ponen al servicio de la obra de Dios y todo el tiempo están quietos en ese molde que Satanás les ha colocado y no funcionan en el reino de Dios. Esa es una trampa del enemigo. Y necesitamos romper eso, hermano. Porque usted es una persona que ha sido ungida por Dios desde antes. Desde antes. Usted es una persona que viene con la unción de Dios. No es que Dios se le ocurrió el 25 de diciembre, voy a salvar a este muchacho. No, ya Dios antes, previamente, desde antes que usted naciera, lo mismo que Sansón, Dios ya lo había destinado, lo había marcado a usted para que usted fuera su hijo, para que usted fuera un ministro de Dios, para que usted fuera una persona que funcionara con sus dones y talentos en el reino de Dios. ¿Cuántos creen eso? Hermanos queridos, necesitamos romper esos moldes que Satanás ha colocado sobre nuestras vidas. A mí me encanta ver como el domingo la gente sirviendo aquí. Necesitamos servir en la obra de Dios, hermano. Necesitamos no quedarnos ni irnos a la tumba como este hombre amarrado por el diablo hasta el final, hermano. Amarrado por el diablo hasta el final de sus días. Los momentos de libertad en la vida de este hombre fueron muy pocos, hermano. Fue un tiempo muy corto cuando vemos a este hombre fluyendo en el poder de Dios. El Espíritu de Dios venía sobre él y fluía de una manera poderosa. Pero lo vemos al comienzo desde su casa, vemos allí una maldición del enemigo, la esterilidad en su familia. Y Dios rompió eso para que este hombre fuera diferente. Lo vemos en algún momento de su vida fluyendo en esa unción que Dios le había prometido, de que sería un nazareo para Dios. Pero al final vemos que el diablo nuevamente lo vemos en una condición totalmente diferente. Este es el ejemplo de un creyente, hermano. De un creyente, escúcheme bien. De un creyente que el enemigo en cierto sentido lo mantiene en ese programa que el enemigo tiene para mantener a la gente quieta, improductiva, sin poner a funcionar su don, su talento, su habilidad y su capacidad. Yo quisiera que usted se despierte. Usted es una persona talentosa y quiero motivarlo con esto. Usted ha sido ungido por Dios desde antes de nacer, hermano. No es casual que usted sea un creyente, un discípulo, un hijo de Dios. Entienda esto. Entienda esto. Usted ha sido ungido por Dios desde antes. Desde antes. Dios tiene propósitos con usted desde antes. ¿Por qué usted tiene que dejarse vencer del enemigo?
de la tentación, de las trampas del enemigo. ¿Por qué usted tiene que dejarse vencer? ¿Por qué no rompe ese molde, esas limitaciones que el diablo le coloca a usted, esos obstáculos, esos argumentos? Bueno, no sé, son tantas las cosas que el diablo utiliza para que un creyente termine como este hombre terminó. Son tantas las cosas que el diablo se inventa para que una persona termine de esta manera: sin ojos, ciego, derrotado. Menos mal que Dios lo acompañó hasta en este momento, porque allí ya vemos lo último que pasó. Hombre, el hombre que está allí, hermano, el hombre que Dios diseñó, es un hombre totalmente diferente. Usted ve que es un hombre que tiene autoridad sobre la creación, es un hombre que sabe administrar, es un hombre que tiene talento. Lea bien el Salmo 8. Es un hombre que tiene talento, es un hombre que tiene capacidad de Dios, es un hombre que tiene unción de Dios para funcionar, es un hombre que Dios lo ha dotado, que Dios lo ha capacitado. Pero cuando vemos este hombre, vemos este hombre es un fracaso. El enemigo logró su objetivo con la vida de este hombre. Hasta el final de sus días vemos que Satanás venció en la vida de este hombre. Ahora, no porque Dios no tenga poder, sino porque él fue un hombre que se alejó de Dios, dejó de depender de Dios. Fue un hombre que dejó de caminar con Dios, se desenfocó en la vida, hermanos queridos. Yo he visto pastores que han muerto así, fracasados y derrotados, amarrados, encasillados por el enemigo, frustrados, tristes, sin ojos, como este hombre. ¿Está entendido? Allí donde está, levante sus manos allí. Usted va a romper eso que le limita a usted. Si quiere ponerse en pie, colóquese unos minutos en pie. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, te doy gracias. Tú me has creado con tantas capacidades, Señor. Levante sus manos allí. Tú me has creado con tanto poder, Señor. Dígaselo. Señor, tú me has creado. Yo soy una extensión tuya, Padre. Señor, la unción de Dios está sobre mí desde antes de nacer. Desde antes de nacer, Padre. Tú pusiste tu mano sobre mí, sobre mis padres. Pusiste tu mano, Señor, sobre mi vida desde antes de nacer. Dígaselo al Señor esto, si usted lo cree. Yo no soy pastor desde ahora, no, desde antes de nacer Dios me tenía para esto. Señor, tu unción estaba sobre mí, aún antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre. Tus propósitos, Señor, ya estaban, Señor. Pero Satanás sabía eso, por eso trajo esa maldición sobre la familia de Sansón. Por eso